A finales del siglo XIX, Javier Sebastián se reencontró con Pilar, bajo las circunstancias más inesperadas, en su propia finca de olivos en Alquería Blanca, Andalucía. Durante 20 años, el silencio entre ellos había sido un abismo, marcado por el rechazo de ella y el orgullo herido de él. Ahora, el destino los ponía frente a frente de nuevo, enfrentando los fantasmas del pasado, el luto por sus respectivas pérdidas y el juicio de todo un pueblo. Hasta que una verdad oculta en el corazón de la finca amenazó con cambiarlo todo, revelando que su historia no había terminado como ellos creían. ¿Cómo es posible que la verdadera oportunidad de empezar de nuevo haya permanecido oculta durante tanto tiempo, tan cerca de todos ellos, enterrada bajo capas de dolor y orgullo? Antes de contarte cómo una simple conversación en el patio de la finca reveló un secreto capaz de poner a prueba este frágil nuevo comienzo, comenta aquí desde donde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de eventos que este descubrimiento desencadenó. Para Javier Sebastián, la vida se había convertido en un ritual de silencios. Hacía un año que su esposa, Elena, había fallecido, y desde entonces, el caserío de la finca, antes lleno de vida, se había vuelto un mausoleo de recuerdos. Cada mañana, se levantaba antes del alba, recorría los olivares centenarios que eran su orgullo y su refugio, y supervisaba a los jornaleros con la misma seriedad con la que siempre lo había hecho. En el pueblo lo respetaban. Era un hombre de palabra, dueño de la tierra más próspera, pero nadie veía al hombre que, por las noches, se sentaba solo en la mesa del comedor, con un lugar vacío frente a él, sintiendo el peso de una soledad que el trabajo duro durante el día apenas lograba disimular. Mientras Javier se aferraba a su rutina, Pilar regresaba a Alquería Blanca como una sombra de la joven ambiciosa que se había marchado 20 años atrás. Se fue buscando fortuna y una vida en la ciudad, lejos de la sencillez del campo que tanto despreciaba. Volvía viuda, sin un céntimo y con la mirada humilde de quien ha sido derrotado por la vida. Se instaló en la modesta casa de su tía Isabel, un refugio precario contra las miradas y los susurros que ya comenzaban a recorrer las calles empedradas del pueblo. La gente recordaba a la muchacha altiva que rechazó al heredero de los Sebastián. Ahora veían a una mujer marcada por el fracaso, y el juicio silencioso era casi tan pesado como el aire del verano andaluz. El conflicto entre ellos no era nuevo, tenía raíces profundas plantadas 2 décadas atrás. En su juventud, Pilar había rechazado a Javier considerándolo un hombre simple, anclado a la tierra, sin las aspiraciones que ella anhelaba. Esa herida, aunque cubierta por los años y un matrimonio respetable con Elena, nunca había cicatrizado del todo en el orgullo de Javier. Él había seguido adelante, convirtiendo su finca en un imperio y construyendo una vida honorable. Pero el regreso de Pilar era como desenterrar un viejo dolor. Para el pueblo, ella era la mujer que lo había despreciado. Para él, era el recordatorio viviente de una humillación que creía haber superado, un fantasma que ahora caminaba por las mismas calles que él. Alquería Blanca no era solo un lugar, era un personaje más en esta historia. Un pueblo donde las tradiciones pesaban como las antiguas piedras de su iglesia, y donde la reputación de una familia era su bien más preciado. Las noticias, o más bien los rumores, viajaban más rápido que el viento entre los olivares. Cada mirada en la plaza, cada silencio en el mercado tenía un significado. Era una comunidad cerrada, regida por un código no escrito de honor y decencia. En este ambiente, el regreso de una viuda sin recursos, que en su día había roto un compromiso con el hombre más respetado de la comarca, no era solo un chisme, era un escándalo a punto de estallar, una amenaza al orden establecido. El luto de Javier era una fortaleza, se había prometido a sí mismo, y a la memoria de Elena, que su corazón estaba cerrado para siempre. Su matrimonio había sido tranquilo, una unión basada en el respeto y el deber, y él sentía que cualquier desviación de ese duelo sería una traición. La presencia de Pilar en el pueblo era por lo tanto una perturbación intolerable. No era solo el recuerdo del rechazo lo que lo atormentaba, sino la extraña y confusa sensación de que esa mujer, con su aire de derrota, lograba traspasar los muros que con tanto esmero
había construido alrededor de su dolor. Se encontraba luchando contra un fantasma del pasado mientras intentaba ser fiel a un fantasma más reciente, el de su difunta esposa. Por su parte, la situación de Pilar era cada día más desesperada. Había vuelto a su pueblo natal esperando encontrar, si no compasión, al menos una oportunidad para empezar de nuevo. Pero las puertas se cerraban una tras otra. Las familias para las que podría haber trabajado como institutriz o dama de compañía, la veían con recelo. Las tiendas del pueblo no necesitaban ayuda. Cada negativa era una nueva capa de humillación. Pronto se dio cuenta de que su apellido, antes respetado, ahora estaba manchado por su fracaso en la ciudad y por la vieja historia con Javier Sebastián. El hambre y la necesidad comenzaban a ser una amenaza real, obligándola a considerar la única opción que su orgullo le había prohibido siquiera pensar. Fue una tarde, con el sol cayendo sobre los campos de olivos, cuando Pilar tomó la decisión que lo cambiaría todo. Agotadas todas las demás opciones, y con las advertencias de su tía resonando en sus oídos sobre el escándalo que podría provocar, se armó del poco valor que le quedaba y caminó por el sendero polvoriento, que conducía a la finca de los Sebastián. Cada paso era una batalla contra su propio orgullo, contra el recuerdo de la joven que había sido y la mujer en la que se había convertido. Iba a pedirle trabajo al hombre al que una vez consideró indigno de sus sueños. No era solo una petición de empleo, era un acto de rendición total, una confesión silenciosa de que la vida la había vencido por completo. Javier la vio llegar desde el patio de la almazara, donde revisaba unas cuentas. Al principio, no la reconoció. La mujer que se acercaba, con la cabeza gacha y un vestido gastado, no se parecía en nada a la vibrante y altiva Pilar de su juventud. Cuando levantó la vista y sus miradas se cruzaron después de 20 años, el tiempo pareció detenerse. No hubo saludos cordiales ni reproches. Solo un silencio denso, cargado de todo lo que no se había dicho, de las vidas que habían vivido por separado y de la abrumadora incomodidad del momento. Él, con su semblante endurecido por el luto y el trabajo. Ella, con la vulnerabilidad expuesta en su rostro. En ese instante, en el corazón de la finca que debería haber sido de ambos, comenzaba el verdadero nudo de su historia. La oferta de Javier no fue un gesto de compasión, sino una decisión fría, casi un acto de control. La pronunció con un tono gélido, desprovisto de cualquier emoción, detallando las tareas administrativas que necesitaría cubrir en la finca. Sería un trabajo de oficina, revisando los libros de cuentas y la correspondencia, lejos de las miradas de los jornaleros. Para él, era la única manera de contener el inevitable escándalo. Tenerla cerca, bajo su techo y sus reglas, era preferible a verla mendigar por el pueblo, arrastrando su apellido y el recuerdo de su historia por el fango. No la estaba ayudando. Se estaba protegiendo a sí mismo y a la memoria de su esposa del desorden que la presencia de Pilar representaba. Era un acuerdo de negocios, se repitió a sí mismo, nada más. Pilar aceptó con una inclinación de cabeza apenas perceptible, sin atreverse a mirarlo a los ojos. No sintió alivio, sino el peso aplastante de su fracaso definitivo. Cada palabra de Javier, tan formal y distante, era una cuchillada a su orgullo. Sabía que no le ofrecía el trabajo por bondad, sino por un retorcido sentido del deber, o, peor aún, por lástima. El camino de regreso a casa de su tía fue una tortura silenciosa. El polvo del sendero que se adhería a sus zapatos gastados, parecía una metáfora de la humillación que se le pegaba al alma. Había vuelto al punto de partida, pero esta vez no como la joven que soñaba con conquistar el mundo, sino como una mujer que aceptaba las migajas del hombre, al que una vez consideró demasiado pequeño para ella. La noticia, como era de esperar en Alquería Blanca, corrió como pólvora. Un jornalero que pasaba cerca de la almazara los vio, y para el anochecer, todo el pueblo sabía que Pilar, la viuda sin fortuna, iba a trabajar para Javier Sebastián. Los susurros en la plaza se convirtieron en un clamor silencioso. En el mercado, las mujeres se tapaban la boca con sus mantones, juzgándola con la mirada. ¿Cómo se atrevía? ¿Y él? ¿Tan pronto había olvidado a su difunta Elena, una mujer tan buena y respetable?
La presencia de Pilar en la finca de los Sebastián no era vista como una oportunidad de redención, sino como una profanación, una afrenta directa a la memoria sagrada de la esposa fallecida y a las normas no escritas que regían la decencia en el pueblo. Javier se convenció a sí mismo de que había tomado la decisión correcta, la única posible. Era un hombre práctico, y necesitaba a alguien que pusiera orden en los papeles de la finca, una tarea que Elena nunca había querido asumir. Pero la verdad lo esperaba cada noche entre las paredes silenciosas del caserío. La casa se había convertido en un santuario para su dolor. El dormitorio de Elena permanecía intacto, con su ropa doblada en los armarios y su cepillo de plata sobre el tocador, como si fuera a regresar en cualquier momento. Al pasar por esa puerta, Javier sentía el peso de su lealtad. Contratar a Pilar se sentía como una traición, no a su amor, sino al luto riguroso que se había impuesto como penitencia por seguir viviendo. El primer día de trabajo fue un ejercicio de tensión contenida. Pilar fue conducida a un pequeño despacho contiguo a la oficina principal de Javier, un espacio austero con un escritorio, un libro de contabilidad y una ventana que daba al patio. Se movían por la casa con una distancia calculada, evitando cruzar miradas. Sus interacciones se limitaban a instrucciones breves y respuestas monosilábicas. Ana, la fiel ama de llaves que había servido a la familia durante décadas, los observaba con una mezcla de preocupación y una extraña esperanza. Era la única que les ofrecía pequeños gestos de normalidad, una taza de café para Pilar, una pregunta casual a Javier sobre la cosecha. Para ella, el destino estaba moviendo sus hilos, aunque sus patrones fueran dolorosos de presenciar. La hostilidad del pueblo no tardó en manifestarse de forma directa. Cuando Pilar fue al mercado a comprar lo poco que podía permitirse, sintió el frío del rechazo en cada puesto. El murmullo cesaba a su paso, seguido de un silencio pesado y acusador. Las vendedoras que antes la saludaban con familiaridad, ahora la atendían con una prisa forzada, sin mirarla a la cara. Escuchó fragmentos de conversaciones que se cortaban bruscamente cuando ella se acercaba. Se convirtió en un fantasma en su propio pueblo, una paria visible a la que todos castigaban con la indiferencia. Cada salida de casa era un recordatorio de que su regreso no era bienvenido, y de que su pasado, lejos de ser olvidado, era ahora un pecado imborrable a los ojos de la comunidad. Mientras tanto, la soledad de Javier se hacía más profunda. La rutina que antes le servía de consuelo, ahora parecía vacía. La cena era un ritual solitario en el enorme comedor, con el retrato de Elena presidiendo la estancia desde la pared. A veces, le parecía escuchar sus pasos suaves en el pasillo o el susurro de su vestido. La presencia de Pilar en la finca durante el día hacía que la ausencia de Elena por la noche fuera aún más insoportable. Se sentía atrapado entre dos fantasmas, el de la mujer que había amado y perdido, y el de la mujer que representaba todo lo que había intentado olvidar. La casa, su refugio, se había convertido en el epicentro de su conflicto interno, un lugar donde el pasado y el presente chocaban sin piedad. Fue sobre un libro de cuentas donde la primera grieta en el muro de hielo apareció. Llevaban días trabajando en un silencio casi absoluto cuando Pilar, con voz vacilante, señaló una inconsistencia en los registros de la última cosecha de aceitunas. Había encontrado un error de cálculo que nadie más había notado, uno que le ahorraría a Javier una suma considerable. Él revisó los números, sorprendido por su agudeza. Por un instante, la vio no como la mujer derrotada que había llegado pidiendo ayuda, sino como alguien con una mente rápida y una capacidad que él no esperaba. No dijo nada, simplemente asintió, pero ese breve momento de reconocimiento profesional fue la primera interacción real entre ellos en 20 años, un pequeño cambio en la dinámica opresiva de sus días. La presión externa, sin embargo, no tardó en aumentar. Carmen, una prima de Elena que vivía en el pueblo y se había erigido como la guardiana de su memoria, se presentó en la finca una tarde. Su visita estaba envuelta en un falso velo de preocupación por el bienestar de Javier, pero su verdadero propósito era evidente. Con una dulzura venenosa, le habló de los rumores, del escándalo, de cómo la gente sentía que se estaba faltando al respeto a la memoria de su prima. ¿Cómo puedes tener a esa mujer bajo tu techo, Javier?
Después de todo lo que pasó, dijo, dejando la frase suspendida en el aire. Sus palabras eran un eco de la conciencia del pueblo, una advertencia de que su decisión tendría consecuencias sociales que no podría ignorar. Aquella noche, Javier no entró en la casa de inmediato, se quedó en el olivar, observando cómo el atardecer teñía el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Los árboles centenarios, con sus troncos retorcidos, eran testigos mudos de generaciones de amores, pérdidas y trabajos. Siempre habían sido su ancla, el símbolo de la permanencia y la tradición. Pero ahora, por primera vez, se sentía a la deriva en su propia tierra. El regreso de Pilar no solo había reabierto una vieja herida, sino que había destrozado la paz artificial que había construido sobre su luto. Estaba atrapado entre el deber hacia una muerta, una extraña y no solicitada responsabilidad hacia una viva, y el juicio implacable de todo un pueblo, y no tenía idea de cómo salir de esa encrucijada. La visita de Carmen dejó una marca en el ánimo de Javier, un residuo de amargura y duda. Se volvió más reservado, si es que eso era posible, y su trato con Pilar se enfrió aún más, volviéndose puramente transaccional. Le entregaba los libros de cuentas por la mañana y los recogía por la tarde, a menudo sin cruzar una sola palabra. Pilar sentía este cambio como una bofetada. Justo cuando un atisbo de normalidad parecía posible, el fantasma de Elena, avivado por las malas lenguas del pueblo, se había interpuesto entre ellos con más fuerza que nunca. Ella se refugió en su trabajo, llenando las páginas de los libros con una caligrafía perfecta, como si el orden de los números pudiera imponer algún tipo de orden en el caos de su vida y en el silencio aplastante que ahora reinaba en la finca. Fue una mañana de finales de otoño, con el aire ya cargado de la humedad que precede a las lluvias, cuando una necesidad práctica rompió la monotonía. Javier necesitaba encontrar unas escrituras antiguas, documentos de una parcela de olivos que su abuelo había comprado décadas atrás y que ahora presentaban una disputa de linderos con un vecino. Recordaba vagamente que su padre las guardaba en un viejo baúl en el desván, un lugar al que nadie había subido en años. Intentó mover el pesado arcón él solo, pero fue inútil. Con una resignación visible, se dirigió al despacho de Pilar. «Necesito su ayuda en el desván», dijo, sin más explicaciones. La orden fue tan abrupta que ella apenas tuvo tiempo de procesar la extrañeza de la petición antes de seguirlo por la escalera de madera que crujía bajo sus pies. El desván era un mundo suspendido en el tiempo. El polvo flotaba en los haces de luz que se colaban por una pequeña claraboya, dibujando patrones danzantes en el aire. Olía a madera vieja, a papel reseco y a recuerdos olvidados. Muebles cubiertos con sábanas blancas parecían fantasmas esperando en silencio. En un rincón, cubierto por una gruesa capa de polvo, estaba el baúl de cuero y madera oscura. Juntos, en un silencio incómodo, lo arrastraron hacia el centro de la estancia. El chirrido de la tapa al abrirse pareció un quejido, liberando el aliento de un pasado que había permanecido sellado durante décadas. Dentro, una montaña de documentos amarillentos, fotografías descoloridas y objetos envueltos en tela los esperaba, un archivo desordenado de la historia de la familia Sebastián. Comenzaron la búsqueda, cada uno en un extremo del baúl, removiendo con cuidado los frágiles papeles. Sus manos se rozaron un par de veces, un contacto accidental que ambos ignoraron con una rigidez estudiada. Javier sacaba legajos de contratos y testamentos, mientras Pilar revisaba cartas y facturas antiguas. Fue ella quien lo encontró. Debajo de una pila de correspondencia, sus dedos tropezaron con un objeto pequeño y duro, envuelto en un pañuelo de lino amarillento. Por pura curiosidad, lo desenvolvió. Era un pajarillo de madera de olivo, tallado con una torpeza juvenil pero con un innegable cariño. Sus alas estaban a medio desplegar, como si estuviera a punto de echar a volar. Lo sostuvo en la palma de su mano y un sollozo ahogado escapó de sus labios antes de que pudiera reprimirlo. Javier levantó la vista, alertado por el sonido. Vio el pajarillo de madera en la mano de Pilar, y se quedó helado. Un torbellino de recuerdos lo asaltó, tan vívido que por un instante creyó tener 18 años de nuevo. Aquellas manos, las suyas, habían tallado esa madera una tarde de primavera, sentado bajo el olivo más viejo de la finca.
Se lo había regalado a Pilar una semana antes de que ella le dijera que se marchaba a la ciudad, como una promesa silenciosa, un símbolo de sus raíces y de su amor. Él siempre había creído que ella lo había tirado, que lo había despreciado junto con todo lo que él representaba. Verlo allí, después de 20 años, en el fondo de un baúl familiar, era una imposibilidad que sacudió los cimientos de su resentimiento. ¿Qué hace esto aquí?, preguntó él, con la voz ronca, incapaz de ocultar la conmoción. Pilar levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas que no se atrevían a caer. Creí que lo había perdido para siempre, susurró. La noche antes de irme, mi padre lo encontró. Dijo que no podía llevarme falsas esperanzas ni ataduras al campo. Discutimos. Él me lo quitó y me aseguró que lo había arrojado al fuego. La confesión flotó entre ellos en el aire polvoriento del desván. Una verdad sencilla pero devastadora. No había sido ella. O al menos, no había sido solo ella. Había habido un padre, una familia, unas presiones que él, en su orgullo herido de juventud, nunca había sido capaz de ver. El desprecio que él había imaginado durante 2 décadas se desmoronaba. Por primera vez en 20 años, Javier la miró sin el filtro del rechazo. Vio a la joven asustada que se escondía detrás de la mujer derrotada. Vio la historia que él mismo se había contado, una historia de orgullo y humillación, y se dio cuenta de que solo conocía una parte. El padre de Pilar, un hombre severo y ambicioso, nunca había aprobado su relación con el hijo de un terrateniente. Quería un futuro más brillante para su hija en la ciudad. El pajarillo de madera no era solo un regalo de amor, era un símbolo de la vida que el padre de Pilar le había prohibido elegir. Y él, Javier, nunca había sabido nada. Se sentó en el borde del baúl, sintiendo el peso de 2 décadas de un rencor construido sobre una mentira a medias. El silencio que siguió no fue incómodo ni hostil, era un silencio diferente, denso, cargado de historia y de revelaciones. Ya no eran simplemente el patrón y la empleada, ni el hombre rechazado y la mujer que lo rechazó. Eran 2 personas contemplando las ruinas de su pasado, descubriendo que los cimientos eran distintos a como lo recordaban. Javier extendió la mano, no para tocarla, sino hacia el pajarillo. Pilar lo depositó con cuidado en su palma. Sentir de nuevo la madera lisa bajo sus dedos, la misma que había tallado con un cuchillo de campo, fue como cerrar un círculo. No dijo nada. No había palabras para expresar la confusión, el dolor y la extraña sensación de alivio que lo embargaba. El pasado no había cambiado, pero su significado sí. Finalmente encontraron las escrituras que buscaban, casi como un asunto secundario. Bajaron del desván en silencio, dejando la puerta de ese universo de recuerdos entornada. Durante el resto del día, una nueva dinámica se instaló entre ellos. La formalidad forzada fue reemplazada por una conciencia mutua, una especie de tregua emocional. Se movían por la casa con una nueva cautela, como si temieran romper el frágil puente que se había tendido entre ellos en aquel desván polvoriento. Ana, la ama de llaves, los observó desde la cocina mientras tomaban un café en el patio, sin hablar pero compartiendo el mismo espacio de una manera que no lo habían hecho antes. Ella sonrió para sus adentros. Sabía que algo fundamental había cambiado. Aquella tarde, mientras revisaban los últimos apuntes del día, Javier rompió la rutina. En lugar de simplemente recoger el libro de cuentas, se detuvo junto al escritorio de Pilar. ¿Cree que deberíamos aumentar el número de jornaleros para la próxima cosecha, o invertir en esa nueva prensa de aceite de la que hablan en la capital?, preguntó. La pregunta la tomó por sorpresa. Nunca antes le había pedido su opinión sobre algo que no fueran los números. Era un gesto pequeño, casi insignificante, pero para ellos lo significaba todo. Era un reconocimiento de su inteligencia, una invitación a participar por un instante en el corazón de la finca. Por primera vez, él no la veía como un recordatorio de su pasado, sino como una parte de su presente. La pregunta la descolocó por completo. Pilar, acostumbrada a recibir órdenes y a ejecutar tareas sin voz ni voto, se quedó un instante en silencio, procesando la novedad de ser consultada. Era una simple cuestión de negocios, una elección entre mano de obra y maquinaria, pero para ella representaba un universo de diferencia. Era la primera vez en mucho tiempo, quizás años,
que alguien valoraba su juicio. Con una voz que al principio le tembló, le dio su opinión, basándose no en intuiciones, sino en los números que había estado analizando durante semanas. Argumentó con una lógica clara y concisa que la inversión en la prensa, aunque costosa al principio, se pagaría sola en pocas temporadas y mejoraría la calidad del aceite, abriendo nuevos mercados. Javier la escuchó sin interrumpir, asintiendo lentamente, su expresión indescifrable. Aquel intercambio, aparentemente trivial, abrió una pequeña compuerta en el dique de silencio que los separaba. Las conversaciones comenzaron a extenderse más allá de las meras instrucciones. Javier le preguntaba por algún proveedor, y ella le ofrecía un análisis detallado de los precios. Pilar le señalaba una posible optimización en las rutas de transporte, y él la escuchaba con una atención que la sorprendía. Ya no trabajaban en compartimentos estancos. Una colaboración sutil y profesional comenzó a tejerse entre ellos. Para los jornaleros que los veían a veces conversar en el patio, era una imagen extraña. El patrón, siempre tan serio y distante, y la viuda del pueblo, compartiendo notas y discutiendo planes como si lo hubieran hecho toda la vida. La finca, testigo mudo, parecía respirar un aire distinto. Javier se decía a sí mismo que todo era por el bien del negocio. La mente de Pilar era aguda, y su perspectiva, fresca y sin los vicios de la costumbre, resultaba innegablemente útil. Era una justificación lógica, práctica, que le permitía mantener a raya los sentimientos más complejos que comenzaban a agitarse bajo la superficie. Sin embargo, por las noches, en la soledad de su estudio, se encontraba pensando en sus conversaciones, en la inteligencia que brillaba en sus ojos cuando hablaba de cifras y estrategias. Y cada vez que ese pensamiento cruzaba su mente, la culpa lo asaltaba como un ladrón en la noche. Se levantaba y miraba el retrato de Elena, colgado sobre la chimenea, como buscando una absolución que no llegaba. Se sentía un traidor, no a un amor apasionado, sino a la lealtad de un luto que se había jurado eterno. La llegada de la primera molienda de la temporada trajo consigo un olor que impregnaba toda la comarca, el aroma intenso y afrutado del aceite recién prensado. Una tarde, mientras el primer chorro de oro líquido llenaba una tinaja, Javier comentó más para sí mismo que para nadie. Mi padre siempre decía que este olor era el verdadero perfume de nuestra sangre. Pilar, que estaba cerca revisando una nota de entrega, respondió sin pensarlo. El mío decía que era el olor de la memoria, de todas las manos que habían cuidado de los mismos olivos antes que nosotros. Por un instante, se miraron, sorprendidos por la resonancia de sus palabras. Habían tocado sin querer una cuerda común, una herencia compartida que iba más allá de sus historias personales de dolor y desencuentro, conectándolos directamente con la tierra que los había visto nacer. Esa breve conexión los animó a compartir otras memorias, fragmentos de un pasado que creían enterrado. Hablaron de las fiestas de la cosecha de antaño, de viejos personajes del pueblo que ambos recordaban, de las travesuras infantiles en aquellos mismos olivares. No hablaban de ellos no directamente, pero, al evocar ese mundo perdido, era como si se estuvieran redescubriendo el uno al otro a través del espejo del tiempo. En esos momentos, sentados en el porche mientras el sol se ponía, no eran el viudo y la mujer caída en desgracia, eran simplemente Javier y Pilar, dos almas de alquería blanca que recordaban un tiempo más sencillo. Era un terreno peligroso, un campo minado de emociones, pero ninguno de los dos parecía dispuesto a retroceder, atraídos por la calidez de una complicidad que no sentían desde hacía 20 años. Para Javier, cada una de estas conversaciones era un arma de doble filo. Por un lado, sentía una ligereza en el alma que no había experimentado desde la muerte de Elena. La presencia de Pilar llenaba el silencio de la casa de una manera que no era ruidosa ni invasiva, sino sutil, casi como una melodía de fondo. Pero, por otro lado, cada risa compartida, cada recuerdo evocado, le parecía una infidelidad a la memoria de su esposa. Elena había sido su compañera, la madre de la vida tranquila que había construido. Ella nunca había entendido del todo esa conexión casi mística que él tenía con la tierra, pero la había respetado. Ahora, encontrar a alguien que sí la comprendía, que hablaba el mismo lenguaje del campo, se sentía como una traición profunda a la mujer que había estado a su lado. La creciente cercanía no pasó desapercibida. Alquería Blanca tenía 1000 ojos y 1000 oídos.
Las conversaciones en el mercado se volvieron más venenosas. Ya no eran solo susurros sobre la indecencia de que ella trabajara allí, ahora eran afirmaciones maliciosas sobre la naturaleza de su relación. Tan rápido se ha olvidado de la pobre Elena, decían unas. Esa mujer es una trepadora, siempre lo fue, sabía que volvería a por él, sentenciaban otras. El juicio del pueblo caía sobre ellos como una lluvia fina y persistente, empapándolos de una hostilidad que se manifestaba en miradas de reojo, saludos omitidos, y un silencio gélido cuando entraban en la tienda o en la iglesia. La comunidad que antes respetaba a Javier y compadecía a Pilar, ahora los condenaba a ambos en un mismo paquete de desaprobación moral. La presión culminó una mañana de domingo, a la salida de misa. Carmen, la prima de Elena, esperó a Javier en el atrio, rodeada de un pequeño grupo de matronas del pueblo que actuaban como su corte. Con una voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran, pero con un tono de falsa preocupación, le dijo: Javier, por el amor de Dios y por el respeto que le debes a la memoria de mi prima, tienes que poner fin a este escándalo. Todo el pueblo está hablando. Estás manchando el buen nombre de tu difunta esposa y el de tu familia. No era una petición, era un ultimátum. La humillación pública fue como una bofetada. Javier, un hombre que valoraba su honor por encima de todo, sintió el peso de cientos de miradas acusadoras sobre sus hombros, y su orgullo se endureció como la piedra de la iglesia. La confrontación en el atrio tuvo un efecto inmediato y devastador. Javier se replegó sobre sí mismo, levantando de nuevo los muros que habían comenzado a desmoronarse. Al día siguiente, en la finca, su trato hacia Pilar volvió a ser gélido, distante, estrictamente profesional. Las conversaciones en el porche cesaron, las opiniones ya no eran solicitadas, y el silencio, ahora más pesado y cargado de reproches no dichos, volvió a instalarse entre ellos. Pilar sintió el cambio como si le hubieran cerrado una puerta en la cara. La pequeña esperanza que había comenzado a florecer en su pecho, se marchitó de golpe. Comprendió que, sin importar lo que hicieran o sintieran, siempre estarían prisioneros del pasado, de la memoria de Elena y del juicio implacable de un pueblo que no perdona ni olvida. Decidida a no dejarse vencer por la desesperación, Pilar se sumergió en su trabajo con una dedicación febril, buscando en el orden de los números un refugio contra el caos de sus emociones. Fue durante esta inmersión en los archivos de la finca cuando hizo otro descubrimiento. Mientras organizaba el viejo despacho del padre de Javier, un hombre metódico y reservado, encontró un pequeño cajón con doble fondo en el escritorio. Su curiosidad pudo más que su prudencia. Dentro, no había joyas ni dinero, sino un pequeño libro de cuentas personal, encuadernado en cuero gastado. Las anotaciones eran breves, casi crípticas, pero una en particular hizo que se le helara la sangre en las venas. Era una serie de pagos, registrados a lo largo de varios años, a un médico de la capital. Al principio, no le dio mayor importancia, pensando que se trataría de alguna dolencia del propio padre de Javier. Pero al final del libro, una carta doblada y amarillenta reveló la verdad. Estaba firmada por el médico y dirigida al padre de Javier. En ella, el doctor detallaba con un lenguaje clínico pero compasivo el progreso de la enfermedad degenerativa de Elena, una condición que la había estado consumiendo lentamente desde mucho antes de su matrimonio con Javier. La carta dejaba claro que tanto el padre de Javier como la propia Elena sabían que su tiempo era limitado, que su vida estaría marcada por un deterioro progresivo e inevitable. Era un secreto que habían guardado con un celo absoluto, una verdad oculta bajo la apariencia de una vida normal y tranquila. Pilar se quedó sentada en el despacho, con la carta temblando en sus manos, sintiendo el peso de aquella revelación. El matrimonio de Javier y Elena no había sido solo una unión de conveniencia o respeto. Había sido un acto de profunda compasión por parte de él, y de inmenso coraje por parte de ella. Javier se había casado con Elena, probablemente sin conocer la gravedad de su condición, pero su padre sí lo sabía. ¿Y Elena? Había vivido cada día de su matrimonio, con aquella espada de Damocles sobre su cabeza, ocultando su sufrimiento tras una fachada de serenidad. La imagen de la pobre Elena,
la esposa perfecta a cuya memoria se le debía una lealtad inquebrantable, se transformó en la figura trágica de una mujer que había luchado en silencio una batalla que nadie conocía. Esta nueva verdad lo cambiaba todo. El luto de Javier ya no parecía solo el dolor por una pérdida, sino quizás también el peso de un deber cumplido, de una promesa silenciosa mantenida hasta el final. La lealtad que él sentía no era hacia un recuerdo idealizado, sino hacia el sacrificio real y tangible de una mujer que le había entregado los años que le quedaban. Pilar se sintió abrumada por una oleada de empatía y respeto por la mujer a la que sin querer, había visto como una rival, una sombra que se interponía en su camino. Se dio cuenta de que la historia era infinitamente más compleja y dolorosa de lo que nadie en el pueblo, ni siquiera ella, había imaginado jamás. Ahora sostenía en sus manos un secreto que no le pertenecía, uno que podía destruir, o quizás liberar a Javier. Mientras tanto Javier, ajeno a este descubrimiento, se sumía cada vez más en su conflicto interno. Las palabras de Carmen habían reavivado su sentimiento de deber hacia Elena. Una noche, incapaz de dormir, entró en el dormitorio de su difunta esposa, que permanecía intacto, como un santuario. Abrió el armario, y el leve aroma de lavanda y de su perfume le golpeó con la fuerza de un recuerdo vivo. Sobre la mesita de noche, junto a su devocionario, había un pequeño joyero. Lo abrió y encontró dentro un mechón de su propio cabello de cuando era niño, atado con una cinta de seda. Un regalo que le hizo su madre y que él, a su vez, le había dado a Elena en su primer aniversario. Un gesto simple que ahora adquiría un significado abrumador, un símbolo de la continuidad y la historia que ella había abrazado como suya. Se sentó en el borde de la cama que aún conservaba la forma de su cuerpo, y un recuerdo específico lo asaltó con una claridad dolorosa. Recordó una de sus últimas conversaciones, una tarde en el jardín. Elena estaba más débil de lo habitual, y él le leía un libro. De repente, ella le cogió la mano y le dijo: «Javier, prométeme que esta finca seguirá siendo un lugar de paz cuando yo no esté. Es tu corazón, tu refugio. No dejes que el dolor lo convierta en una prisión». En aquel momento, él había interpretado sus palabras como una simple muestra de afecto. Ahora, a la luz de todo lo que sentía, le parecían una premonición, casi un permiso para seguir viviendo. Pero ¿cómo? ¿Cómo se podía honrar esa paz permitiendo que un nuevo caos, una nueva emoción, entrara en su vida? La revelación de la enfermedad de Elena y el peso de los recuerdos de Javier crearon una nueva capa de tensión invisible entre ellos. Pilar, ahora conocedora del secreto, lo miraba con una compasión que no se atrevía a expresar. Veía en su semblante serio no solo el orgullo de un hombre herido, sino la fatiga de alguien que había cargado con un peso enorme durante mucho tiempo. Javier, por su parte, sentía esa mirada sobre él, pero la interpretaba erróneamente. Creía ver en sus ojos lástima por su situación actual, por ser el viudo objeto de las habladurías del pueblo, y eso hería su orgullo todavía más. Se hablaban con monosílabos, moviéndose por la casa como dos extraños que compartían un espacio demasiado pequeño, cada uno atrapado en su propia versión de la historia. La situación se volvió insostenible. El peso del secreto de Elena, la hostilidad del pueblo y la confusión de sus propios sentimientos eran una carga demasiado pesada para Pilar. Una tarde, después de una jornada particularmente tensa, en la que Javier apenas le había dirigido la palabra, se quedó sola en el despacho, con los libros de cuentas abiertos pero sin verlos. La soledad, la humillación y la sensación de estar atrapada en un laberinto sin salida, la abrumaron por completo. No fue un llanto ruidoso ni desesperado, sino un derrumbe silencioso. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, una tras otra, cayendo sobre los números que ya no tenían ningún sentido, un testimonio mudo de su absoluta derrota. Javier había salido a dar una última ronda por la almazara, pero olvidó unos papeles importantes en su estudio. Volvió a la casa y la encontró así, de espaldas a la puerta, con los hombros sacudidos por sollozos silenciosos. Todas sus defensas, su orgullo, su resolución de mantener la distancia, se hicieron añicos en ese instante. No vio a la mujer que lo había rechazado, ni a la causa del escándalo del pueblo, ni a una empleada.
Vio a una persona rota por el dolor, una soledad que reflejaba la suya propia de una manera tan cruda que le resultó insoportable. Se quedó inmóvil en el umbral, sin saber qué hacer, qué decir. Cualquier palabra parecía vacía, cualquier gesto, inadecuado. Finalmente, dio un paso adelante. No dijo nada. Caminó hasta su propio escritorio, sacó un pañuelo de lino limpio de un cajón, lo dobló cuidadosamente y lo depositó sobre la mesa, junto a la mano de Pilar. Luego, en lugar de marcharse, hizo algo inesperado. Se sentó en la silla frente a ella al otro lado del escritorio, y simplemente esperó. No intentó consolarla, no le hizo preguntas, no la tocó, solo se quedó allí, compartiendo el silencio, siendo testigo de su dolor. Ese gesto, tan simple y tan profundo, fue más elocuente que cualquier discurso. Fue un acto de pura y llana humanidad, un puente tendido sobre el abismo de sus malentendidos, una promesa silenciosa de que, en medio de aquel naufragio, ella ya no estaba completamente sola. El gesto de Javier fue tan inesperado que el llanto de Pilar se detuvo en seco, ahogado por la sorpresa. Permaneció inmóvil, sintiendo el peso de su presencia al otro lado del escritorio. El silencio en la habitación se hizo denso, pero ya no era el silencio hostil de los días pasados. Era un silencio expectante, frágil como el aire quieto antes de que se rompa una presa. Lentamente, tomó el pañuelo. La tela de lino, suave y limpia, era un ancla en medio de su tormenta. Tardó un minuto entero en levantar la vista, y cuando sus ojos se encontraron con los de él, supo que no podía seguir guardando los fragmentos rotos de su historia. La compasión silenciosa en la mirada de Javier era un permiso que no sabía que necesitaba, una invitación a vaciar el veneno que la estaba consumiendo por dentro. Mi marido no solo murió, comenzó, con la voz quebrada, apenas un susurro, murió dejando tras de sí una montaña de deudas y un nombre manchado. Me lo ocultó todo hasta el final. Creí que vivíamos una vida próspera en la ciudad, pero era una fachada construida sobre engaños y préstamos, que nunca tuvo intención de pagar. Hizo una pausa, tragando saliva, reviviendo la humillación. Cuando murió, los acreedores llegaron como lobos. Se lo llevaron todo, la casa, los muebles, las pocas joyas que tenía. Me quedé en la calle, con nada más que la vergüenza y un apellido que nadie en la ciudad quería volver a oír. Por eso volví aquí. No por elección, Javier. Volví porque no tenía ningún otro lugar en el mundo a donde ir. Cada palabra era una piedra que se quitaba de encima, revelando la cruda verdad de su fracaso. Javier la escuchaba sin moverse, su rostro una máscara de piedra que sin embargo, no podía ocultar la conmoción en sus ojos. La imagen de la Pilar altiva, la que se había marchado en busca de un mundo más grande que el suyo, se desintegró por completo. En su lugar, vio una mujer traicionada, despojada de su dignidad, que había luchado sola en una ciudad indiferente. Su propio resentimiento, aquel viejo dolor por el rechazo que había alimentado durante 20 años, comenzó a parecerle pequeño, casi insignificante, frente al calvario que ella había vivido. Comprendió que su orgullo herido no era nada comparado con la desolación real que ella había enfrentado. Creí que volver a Alquería Blanca sería un nuevo comienzo, pero solo ha sido un recordatorio constante de todo lo que perdí, continuó Pilar, su voz ganando una fuerza amarga. El juicio en los ojos de todos, los susurros a mis espaldas, y luego trabajar aquí, en esta casa. Se detuvo incapaz de seguir por ese camino. En lugar de eso, se levantó, caminó hacia el escritorio del padre de Javier, y sacó la carta del médico, la que había encontrado en el cajón de doble fondo. Se acercó de nuevo a él, y la colocó sobre la mesa, entre los dos. Y para empeorar las cosas descubrí esto. Y entendí. Entendí tu lealtad, tu dolor. Entendí que yo no era más que una intrusa profanando un recuerdo sagrado. Javier miró la carta doblada sin tocarla, como si temiera que el papel pudiera quemarle los dedos. No entendía que podía contener aquel documento para provocar tal reacción en ella. Con una lentitud casi ceremonial, la tomó, la desdobló y comenzó a leer. Las palabras del médico, claras y sin rodeos, detallaban la enfermedad de Elena, su pronóstico, el coraje con el que había enfrentado un deterioro lento e inevitable. Una verdad que su padre le había ocultado en parte.
presentándole el matrimonio como una unión conveniente con una mujer de salud delicada, pero nunca revelándole la sentencia de muerte que pendía sobre ella desde el principio. El aire pareció escapársele de los pulmones. El luto que había guardado con tanto celo se resquebrajó, revelando algo mucho más profundo y complejo debajo. Su matrimonio con Helena desfiló ante sus ojos bajo una nueva luz. Cada momento de paciencia, cada gesto de cuidado, cada noche en vela cuando ella se sentía más débil, ya no eran solo los deberes de un esposo, sino los actos de un hombre que, sin saberlo del todo, había estado acompañando a alguien en su largo y silencioso adiós. Y Helena, su serenidad, su sonrisa constante, su insistencia en que él no descuidara la finca por ella, todo adquiría ahora el cariz de un heroísmo sobrehumano. Había sido un pacto de silencios, un amor construido sobre una verdad no dicha. Y él, en su dolor, había convertido su memoria en una jaula, traicionando precisamente la paz que ella tanto se había esforzado por preservar para él. Levantó la vista del papel y miró a Pilar. Ella seguía de pie, vulnerable, habiéndole entregado la última pieza del rompecabezas de su vida. En sus ojos ya no había desafío ni orgullo, solo una empatía infinita. Era la única persona en el mundo que ahora conocía las dos verdades que lo definían: la del rechazo que lo había endurecido, y la del sacrificio que lo había marcado. En ese instante, la memoria de Helena y la presencia de Pilar dejaron de ser dos fuerzas opuestas que luchaban por su alma. Se convirtieron en dos partes de una misma historia, su historia. Una le había enseñado la lealtad y el deber. La otra le estaba enseñando el perdón y la posibilidad de un nuevo comienzo. Mi padre, él lo sabía todo, dijo Javier, más para sí mismo que para ella, la voz rota por la emoción. Y ella vivió cada día sabiendo... No pudo terminar la frase. El peso de 20 años de resentimiento, un año de luto riguroso, y una vida de deberes, se derrumbaron sobre él. Por primera vez desde que era un niño, sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. No lloró, pero la batalla interna se reflejaba en su rostro, una tormenta de dolor, comprensión y una extraña liberación. Ya no había nada que ocultar, ni rencores que guardar. Todas las cartas estaban sobre la mesa, empapadas por la confesión y la verdad. Pilar lo vio luchar contra sus demonios y supo que su lugar ya no era allí. Había dicho todo lo que tenía que decir, había entregado el secreto que no le pertenecía. Creo que debo irme, susurró dando un paso atrás. Mañana recogeré mis cosas, no puedo seguir causándote más dolor. Su intención era un acto de piedad, de liberarlo de la carga que ella representaba. Pero al girarse para marcharse, la voz de Javier, firme y clara, la detuvo en seco. No te vayas, Pilar. No era una orden, ni una súplica. Era una afirmación. 3 palabras que lo cambiaban todo, que borraban el pasado, y dibujaban un futuro incierto pero posible. Él se levantó, rodeó el escritorio, y se paró frente a ella. Por primera vez, la distancia entre ellos desapareció por completo. No la tocó, pero su cercanía era abrumadora, cargada de todas las emociones que habían desatado en aquella habitación. Durante un año, he vivido honrando una memoria, creyendo que esa era mi única obligación, dijo, mirándola directamente a los ojos. Pero Helena no hubiera querido que su recuerdo se convirtiera en mi prisión. Tú me has devuelto una verdad que ni yo mismo conocía. Me has hecho ver que he estado de luto no solo por ella sino por el hombre que yo era. Y ese hombre ya no existe. La tormenta que había estado amenazando toda la tarde finalmente estalló. Un relámpago iluminó la habitación, seguido por el estruendo de un trueno que hizo vibrar los cristales de las ventanas. La lluvia comenzó a caer con furia sobre el tejado de la finca, como si el cielo estuviera llorando con ellos, lavando el polvo de los años y de los secretos. El mundo exterior desapareció, dejándolos solos en aquella isla de verdad, aislados por una cortina de agua que parecía proteger su frágil tregua. El ruido de la tormenta llenó el silencio, permitiéndoles respirar, asimilar el cataclismo emocional que acababan de vivir. Ya no había nada más que decir. Javier extendió la mano, no para ofrecer un consuelo formal, sino en un gesto de igualdad, de conexión. Lentamente Pilar puso su mano en la de él. El contacto fue eléctrico,
un reconocimiento silencioso de que sus destinos, que se habían separado con tanta violencia 20 años atrás, habían vuelto a encontrarse en el epicentro de su dolor compartido. Sus manos, una endurecida por la tierra y el trabajo, la otra marcada por la pérdida y la incertidumbre, encajaron como si hubieran sido hechas la una para la otra. En ese simple acto, sin necesidad de palabras, se perdonaron mutuamente. Se perdonaron el rechazo, el orgullo, los años de silencio y los malentendidos. Permanecieron así, de pie en medio del despacho, mientras la tormenta rugía fuera. La finca, que había sido escenario de su desencuentro, de su luto y de su humillación, se convertía ahora en el testigo de su renacimiento. Ya no eran el viudo y la mujer caída en desgracia. Eran Javier y Pilar, dos supervivientes que habían encontrado en las ruinas de sus vidas los cimientos para construir algo nuevo. No sabían qué sería, ni si el pueblo los aceptaría, ni si serían capaces de sanar por completo todas sus heridas. Pero por primera vez, ya no estaban solos en su lucha. Tenían el uno al otro. La decisión estaba tomada, no con promesas grandilocuentes, sino con la silenciosa resolución que se lee en los ojos de quienes han tocado fondo y han decidido volver a subir juntos. Javier no soltó su mano. Ese pequeño gesto era un ancla, una promesa. Significaba quédate, significaba lo enfrentaremos juntos, significaba empecemos de nuevo. Para Pilar, que había llegado a esa finca buscando un trabajo para sobrevivir, encontrar esa mano extendida era encontrar un hogar que creía haber perdido para siempre. La lluvia seguía golpeando los cristales, pero dentro, en el corazón de la casa, una calma profunda había comenzado a instalarse. Aquella noche, mientras la tormenta amainaba, Ana, la ama de llaves, los vio desde el pasillo. Estaban sentados en el porche, en la oscuridad, mirando la lluvia caer todavía sin hablar, pero la distancia entre sus sillas era mucho menor que antes. Había una paz en la escena que no había visto en años. No sonrió, porque sabía que el camino que tenían por delante sería difícil, que el juicio del pueblo sería implacable. Pero sintió en su viejo corazón que el destino, después de tantos desvíos y caminos equivocados, finalmente había enderezado su rumbo. La finca de los Sebastián, que había sido un mausoleo de dolor, volvía a tener el pulso de la vida. Cuando finalmente hablaron, sus voces eran bajas, desprovistas de cualquier drama. No hablaron del futuro ni de lo que sentían, hablaron de la tierra. Javier le explicó sus planes para unos olivos jóvenes que había plantado en la ladera norte. Pilar le sugirió una forma de rotar los cultivos en la pequeña huerta para mejorar el suelo. Era su lenguaje, el lenguaje del campo, de las raíces, de las cosas que perduran. Estaban volviendo a lo esencial, a lo que los había unido la primera vez, pero ahora con la sabiduría que solo el sufrimiento puede otorgar. Estaban reconstruyendo su mundo, no desde los sueños de la juventud, sino desde la sólida realidad de sus cicatrices. La noche terminó, y con ella, la tormenta. El alba trajo un aire limpio y fresco, un cielo despejado y el olor a tierra mojada. Cuando los primeros jornaleros llegaron a la finca, encontraron a Javier y a Pilar tomando un café en el patio, como si fuera la cosa más natural del mundo. No había sonrisas, ni gestos de afecto evidentes, pero había algo en su manera de compartir el espacio, en la calma de sus movimientos, que hablaba de un cambio irrevocable. Los hombres se saludaron con un gesto de cabeza y siguieron su camino, pero los murmullos comenzarían en cuanto estuvieran fuera del alcance del oído del patrón. El escándalo en Alquería Blanca no había hecho más que empezar. Pero por primera vez, a Javier no le importó. Mientras observaba el sol salir sobre sus olivares, sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. No era la paz resignada del luto, sino la paz activa de quien ha tomado una decisión y está dispuesto a defenderla. Miró a Pilar, que contemplaba el mismo amanecer, y vio en su perfil no la sombra de su pasado, sino la promesa de su futuro. Sabía que la comunidad los juzgaría, que Carmen y su corte intentarían destruirlos, que la memoria de Elena sería usada como un arma contra ellos. Pero también sabía que ya no enfrentaría esa batalla solo. La mujer que había vuelto al pueblo, no solo había encontrado al viudo que una vez rechazó, lo había rescatado. Y en el proceso,
se había rescatado a sí misma. El amanecer que siguió a la tormenta no solo trajo un aire limpio y un cielo despejado sobre los olivares, trajo consigo una calma que se instaló en el corazón de la finca. La decisión de Pilar de quedarse, y la de Javier de pedirle que lo hiciera, no necesitaron ser reafirmadas con palabras. Se leían en la forma en que compartieron el primer café de la mañana en el patio, en un silencio cómodo, mientras los jornaleros llegaban y los observaban con una mezcla de sorpresa y curiosidad. No había gestos románticos, solo la sólida presencia del uno junto al otro, una declaración silenciosa de que un nuevo orden había sido establecido. El mundo exterior y su juicio implacable esperaban, pero dentro de los límites de la finca, dos almas habían encontrado por fin un armisticio. La noticia, como era de esperar, se extendió por Alquería Blanca con la velocidad de un incendio en un campo seco. Los jornaleros, al llegar al pueblo esa tarde, no necesitaron adornar la historia. La imagen era suficientemente poderosa. El patrón y la viuda, sentados juntos al amanecer, con una tranquilidad que desmentía cualquier relación de trabajo. Para la noche, cada casa, cada taberna, cada corrillo en la plaza, zumbaba con la confirmación de lo que hasta entonces solo había sido un rumor malicioso. El escándalo ya no era una posibilidad, era un hecho consumado. La comunidad, que se había regido por códigos de luto y decencia, sintió que Javier Sebastián había cruzado una línea imperdonable, profanando la memoria de su esposa con una celeridad indecente. Carmen, la prima de Elena, se convirtió en la generala de la indignación pública. Su dolor, quizás genuino al principio, se había transformado en un celo justiciero. Organizó lo que equivalía a un exilio social. Las visitas a la finca cesaron por completo. En el mercado, cuando Pilar iba a hacer la compra, las vendedoras la atendían con una frialdad cortante, o peor aún, la ignoraban, atendiendo a otras clientas como si ella fuera invisible. Las familias que antes saludaban a Javier con respeto ahora cruzaban la calle para evitarlo. Se encontraron atrapados en una burbuja de silencio y desaprobación, un castigo colectivo diseñado para recordarles su transgresión y forzarlos a volver al redil de las convenciones sociales. Para Pilar esta nueva oleada de hostilidad habría sido devastadora semanas atrás. Sin embargo, algo fundamental había cambiado dentro de ella. Soportaba las miradas de desprecio y los silencios acusadores con una nueva entereza. Ya no era la mujer derrotada que había llegado pidiendo caridad, era una mujer que conocía la verdad, no solo la suya, sino también la de Javier y la de Elena. Ese conocimiento le otorgaba una fuerza inesperada. Y sobre todo, ya no estaba sola. La presencia constante y firme de Javier a su lado, aunque no fuera una defensa verbal, era un escudo invisible que la protegía del veneno del pueblo. Sabía que él también estaba pagando un precio, y ese sacrificio compartido forjaba entre ellos un vínculo más fuerte que cualquier lazo de conveniencia. Javier, por su parte, enfrentó el ostracismo con una determinación fría que sorprendió a todos. El hombre que siempre había valorado su reputación y el respeto de la comunidad, parecía ahora indiferente a su juicio. Su enfoque se había desplazado por completo hacia el interior, hacia la finca y hacia la mujer que ahora compartía su vida. Si un proveedor le negaba el servicio por lealtad a la memoria de Elena, él encontraba otro en un pueblo vecino. Si un viejo amigo le daba la espalda, él aceptaba la pérdida con un estoicismo que desconcertaba. Su única lealtad ahora era hacia la paz que había encontrado, una paz que había costado demasiado como para sacrificarla en el altar de la opinión pública. Estaba protegiendo no solo a Pilar, sino su propia y frágil oportunidad de volver a vivir. El primer acto tangible de este nuevo comienzo fue una decisión que Javier tomó una mañana, con una resolución que no admitía dudas. Se dirigió a Pilar y, con una voz tranquila, le dijo: «No podemos seguir viviendo en un santuario, la casa debe volver a ser un hogar». Se refería, por supuesto, al dormitorio de Elena, que había permanecido intacto, como una cápsula del tiempo. Fue una invitación, no una orden. Le pidió que lo ayudara, reconociendo que no podía hacerlo solo. Juntos, subieron la escalera y abrieron la puerta de esa habitación, no para borrar un recuerdo, sino para transformarlo.
para liberar a la casa y a ellos mismos del peso de un luto que se había convertido en una prisión. El proceso fue un ritual solemne y delicado. No había prisa, solo un profundo respeto. Cada objeto que tocaban contaba una historia. Pilar doblaba los vestidos de Elena con un cuidado casi reverencial, mientras Javier revisaba las cartas y los pequeños recuerdos guardados en los cajones. No fue un acto de expolio sino de curaduría. Descubrieron a una Elena que ni siquiera Javier conocía del todo, una mujer de gustos sencillos, con un amor profundo por la poesía y un talento oculto para el dibujo. Al compartir esos descubrimientos, no estaban profanando su memoria, sino honrándola de una manera más íntima y verdadera, reconociendo a la mujer real detrás del ícono de la esposa perfecta que el pueblo había construido. El momento más significativo llegó cuando se enfrentaron al gran retrato al óleo de Elena, que presidía el comedor principal. Había sido el centro simbólico del luto de Javier, una presencia constante que juzgaba cada comida solitaria. Con un acuerdo tácito, decidieron que su lugar ya no era allí, expuesto al escrutinio público de cada visitante. Con sumo cuidado, Javier descolgó el cuadro. No lo guardaron en el desván para que acumulara polvo, sino que lo llevaron a su estudio personal, el corazón intelectual de la finca. Allí, entre sus libros y sus mapas de la tierra, la memoria de Elena se convirtió en algo privado, un recuerdo querido en lugar de un monumento público al dolor. Con ese gesto, la casa pareció exhalar un suspiro de alivio. La energía estancada comenzó a moverse. Pilar, con el permiso tácito de Javier, empezó a introducir pequeños cambios que devolvían la vida a los espacios. Abrió las pesadas cortinas de terciopelo para que la luz del sol andaluz inundara las habitaciones. Colocó jarrones con flores silvestres del campo en las mesas. El sonido de sus pasos, antes cauteloso y casi clandestino, se volvió más seguro, más firme. La finca, que durante un año había sido un eco de la ausencia, comenzó a llenarse con los sonidos de la presencia, de la vida cotidiana, de dos personas construyendo un día a día juntos, pieza por pieza. La confrontación final con el pueblo llegó personificada, una vez más, en Carmen. Se presentó en la finca sin anunciarse, con el rostro endurecido por la indignación. Encontró a Javier y a Pilar en el porche, revisando juntos unos planos para una nueva almazara. Sin preámbulos, lo acusó de haber perdido el juicio y la decencia, de arrastrar el nombre de su familia por el fango. Pero esta vez, la respuesta de Javier no fue el silencio. Se levantó, tranquilo pero imponente, y le dijo con una voz que no dejaba lugar a réplica: «He honrado la memoria de Elena durante un año viviendo en las sombras. Ahora la honraré viviendo la vida que ella, con su valentía, me enseñó a valorar. La verdadera traición sería dejar que esta finca, que era su hogar, muriera conmigo». A partir de ese día, aunque el ostracismo no desapareció por completo, algo en la actitud del pueblo comenzó a cambiar. La determinación inquebrantable de Javier y la dignidad silenciosa de Pilar empezaron a erosionar la certeza moral de sus jueces. Algunos, los más pragmáticos, vieron que la finca prosperaba como nunca antes bajo la gestión combinada de ambos. Otros, los más observadores, notaron que Javier ya no era el hombre sombrío y ausente de su luto. Había una luz en sus ojos que no se le veía desde su juventud. Lentamente, de forma casi imperceptible, el escándalo comenzó a transformarse en una nueva normalidad, una historia que se contaría a las generaciones futuras, una leyenda local sobre el amor, el luto y el coraje. El trabajo en la finca se convirtió en el lenguaje de su amor, no necesitaban grandes declaraciones. Su afecto se demostraba en la forma en que él escuchaba sus ideas para optimizar la cosecha, en cómo ella le preparaba un café a última hora de la tarde, cuando lo veía agotado sobre los libros de cuentas. Se convirtieron en socios, en confidentes, en los dos pilares que sostenían no solo un negocio sino un mundo. Pilar, que había vuelto buscando un simple sustento, encontró su vocación en la gestión de aquella tierra. Su mente, antes dedicada a las apariencias de la ciudad, floreció al contacto con la lógica tangible del campo, demostrando un talento que ni ella misma sabía que poseía. Una tarde de primavera, cuando los olivos estaban en flor,
subieron a la colina más alta de la propiedad, la misma desde donde se veía todo el valle. Llevaban consigo un pequeño olivo joven, un vástago de uno de los árboles más antiguos de la finca. Juntos, cavaron un hoyo en la tierra fértil. No hubo ceremonia ni palabras solemnes. Simplemente plantaron el árbol, sus manos cubiertas de tierra trabajando en un ritmo acompasado. Era un símbolo de su nuevo comienzo, un futuro que echaba raíces en la misma tierra que había sido testigo de todo su dolor, de toda su historia. Era una promesa silenciosa de crecimiento, de paciencia y de vida. Su vida juntos nunca fue fácil. Siempre hubo quienes en el pueblo los miraron con recelo, quienes nunca perdonaron lo que consideraban una traición. Pero Javier y Pilar habían construido su propia paz, un santuario no de luto sino de vida, protegido por los muros invisibles de su amor y el trabajo compartido. No encontraron un final de cuento de hadas, sino algo mucho más real y valioso, la redención. Él se perdonó por sobrevivir y se permitió amar de nuevo. Ella encontró su dignidad no en la riqueza que había perseguido, sino en el valor de su propio trabajo y en el amor de un hombre que la vio en su peor momento, y decidió quedarse. La finca de los Sebastián, antes un lugar marcado por la ausencia, volvió a florecer, no solo en sus campos, sino en su corazón. Se convirtió en un testimonio viviente de la resiliencia del espíritu humano. La historia de Javier y Pilar se grabó en el paisaje de Alquería Blanca, un recordatorio para todos de que el amor verdadero no reside en un pasado perfecto o en la lealtad a un recuerdo inmutable. Reside en la valentía de construir un futuro sobre las ruinas de lo que fue, demostrando que algunas raíces son tan profundas que ni el tiempo ni el dolor ni el juicio del mundo pueden arrancarlas jamás. Si crees que ninguna historia de segundas oportunidades debe ser olvidada y que la búsqueda de la felicidad es un derecho fundamental, por favor comparte este video. No te olvides de suscribirte para más relatos profundos sobre casos reales del interior que necesitan ser contados. Y si esta historia te ha conmovido, comenta aquí abajo la palabra asterisco por destino, asterisco, asterisco. Gracias por escuchar. Los años en el campo no se miden con el reloj, sino con las cosechas. Y las cosechas que siguieron a aquella tormenta fueron tejiendo una nueva historia para Javier y Pilar. Su relación no se convirtió en el romance apasionado de la juventud que una vez soñaron, sino en algo mucho más profundo y resistente, un pacto de reconstrucción. No hubo una boda apresurada ni grandes declaraciones para satisfacer la curiosidad del pueblo. Su unión se cimentó en el día a día, en la rutina compartida de supervisar la molienda, en las cenas silenciosas en el porche y en la certeza de que, al final de una jornada agotadora, encontrarían en el otro un puerto seguro. Su amor era un árbol de olivo, de crecimiento lento pero de raíces inquebrantables, alimentado por el respeto mutuo y el trabajo honesto. El escándalo, que al principio fue un fuego voraz en Alquería Blanca, se fue apagando lentamente hasta convertirse en las brasas de una leyenda local. La hostilidad inicial dio paso a una especie de respeto a regañadientes y finalmente, a una aceptación silenciosa. La gente veía que la finca de los Sebastián no solo no se había venido abajo, sino que prosperaba con una vitalidad renovada. La gestión de Pilar, con su mente aguda para los números y su comprensión innata de la logística, complementaba a la perfección el profundo conocimiento de Javier sobre la tierra. Juntos, no eran solo una pareja, eran una fuerza de la naturaleza. Su historia dejó de ser un chisme, para convertirse en un relato que los abuelos contaban a sus nietos, una lección sobre el orgullo, el perdón y las extrañas vueltas que da la vida. El legado de su amor fue, sobre todo, una lección sobre cómo se habita el duelo. Javier nunca dejó de querer a Elena. Su recuerdo no fue desterrado sino reubicado. Dejó de ser el fantasma que ocupaba cada rincón de la casa, para convertirse en una presencia serena en su corazón. Pilar, con su inmensa empatía, entendió esto y nunca intentó competir con una memoria. El amor que construyó con Javier no fue una sustitución sino una continuación de la vida. Demostraron a todo un pueblo que el corazón humano no es un recipiente que se llena una sola vez, sino un campo que incluso después de una mala cosecha puede ser arado de nuevo para dar nuevos frutos, diferentes pero igualmente valiosos.
Pilar, por su parte, encontró una redención que iba más allá de limpiar su nombre. La mujer que había vuelto al pueblo sintiéndose un fracaso descubrió su verdadero valor, no en un salón de la ciudad, sino bajo el sol de Andalucía, con las manos manchadas de tierra. Se convirtió en el alma administrativa de la finca, una estratega respetada por los jornaleros y los proveedores. Su regreso a Alquería Blanca no fue una derrota, sino un regreso a sí misma, a la esencia de una mujer inteligente y capaz que solo necesitaba el terreno adecuado para florecer. En la mirada de Javier no encontró lástima, sino una admiración que valía más que toda la fortuna que una vez había soñado con poseer. La tierra misma se convirtió en el principal agente de su curación. Cada ciclo de siembra y cosecha era un recordatorio de la perseverancia de la vida. El trabajo físico, el esfuerzo de sol a sol, los liberaba de los fantasmas de sus pensamientos. Aquel pequeño olivo que plantaron juntos en la colina creció con ellos, sus ramas extendiéndose hacia el cielo como un símbolo de su propia resiliencia. En los años de sequía, aprendieron a ser pacientes. En los años de abundancia, aprendieron a ser agradecidos. La finca no era solo su hogar o su negocio, era el espejo de sus almas, un lugar que les enseñaba cada día que todo lo que se cuida con amor y dedicación, eventualmente, da sus frutos. Su vínculo trascendió la definición tradicional del romance, era un equipo forjado en la adversidad. Se comunicaban con miradas por encima de los libros de cuentas, con silencios compartidos en el porche, con el ritmo acompasado de sus pasos al caminar por los olivares. No necesitaban reafirmar constantemente su afecto, porque éste se manifestaba en cada acción, en la taza de café que ella le dejaba en el escritorio antes del amanecer, en la forma en que él se aseguraba de que ella descansara después de una larga semana de trabajo. Era un amor adulto, sereno, construido no sobre la pasión febril de la juventud, sino sobre la sólida base de la comprensión y el apoyo incondicional. Ana, la fiel ama de llaves, fue la testigo privilegiada de esta transformación. Los vio pasar de ser dos extraños heridos que compartían un techo a convertirse en dos mitades de un todo. A menudo desde la cocina, los observaba sentados en el porche al atardecer, ya con el cabello plateado por los años, y una sonrisa se dibujaba en su rostro. No creía en milagros, pero sí en la extraña justicia del tiempo. El destino les había jugado una mala pasada en su juventud. Pero la vida, en su infinita sabiduría, les había concedido una segunda oportunidad, no para recuperar lo perdido, sino para construir algo completamente nuevo y mucho más fuerte. Con el tiempo incluso los recuerdos más dolorosos encontraron su lugar. La memoria de Elena se convirtió en una historia de valentía que ambos honraban en silencio. El fracaso de Pilar en la ciudad dejó de ser una fuente de vergüenza para ser la cicatriz que demostraba su capacidad para sobrevivir. Ya no vivían bajo la sombra de sus pasados, sino que caminaban junto a ellos, habiendo aceptado que cada herida, cada error y cada pérdida habían sido los escalones necesarios para llevarlos a la paz que finalmente habían encontrado el uno en el otro. La finca de los Sebastián se convirtió en un referente en toda la comarca, no solo por la calidad de su aceite, sino por la historia que albergaba. Visitantes de otros pueblos a veces pasaban por allí solo para ver el lugar del que tanto se hablaba, la finca donde un viudo y la mujer que una vez lo rechazó habían desafiado al mundo y habían ganado. Y lo que encontraban no era un drama novelesco, sino la imagen de una normalidad serena, un hombre y una mujer trabajando codo con codo, unidos por un propósito común y un afecto tan profundo y natural como la tierra que pisaban. Su legado no fue de riqueza material aunque la tuvieron, sino de esperanza. Demostraron que el amor después del luto no es una traición sino un acto de fe en la vida. Que el perdón tanto al otro como a uno mismo es la única herramienta capaz de romper las cadenas del pasado. Y que un nuevo comienzo no significa olvidar lo que fuimos, sino integrar todas nuestras partes, incluso las rotas, para construir una versión más completa y auténtica de nosotros mismos. Al final de sus vidas, Javier y Pilar no eran recordados como los protagonistas de un escándalo, sino como los guardianes de una historia. Una historia que el viento seguiría susurrando entre las hojas de los olivos, que el sol seguiría dorando cada atardecer, y que la tierra de Alquería Blanca guardaría para siempre en su memoria.
porque el campo no olvida. Guarda las huellas de quienes lo trabajaron, las risas de quienes lo amaron, y las lágrimas de quienes encontraron en él un refugio. Su vida juntos fue la prueba de que el verdadero hogar no siempre es el lugar del que partimos, sino aquel al que llegamos después de haberlo perdido todo, y donde alguien nos espera con la mano extendida, dispuesto a ayudarnos a plantar nuevas raíces. No buscaron un final feliz, sino una vida con sentido. Y la encontraron, no en grandes gestos, sino en la belleza simple de un amanecer compartido, en el olor a tierra mojada después de la lluvia, y en la certeza de que, sin importar lo que pasara, nunca más volverían a caminar solos. La historia de Javier y Pilar se convirtió, así, en parte del alma de aquella tierra. Un recordatorio perdurable de que el amor más fuerte no es el que nunca se rompe, sino el que, una vez roto, tiene el coraje de reconstruirse, pieza por pieza, con la paciencia del agricultor que sabe que las mejores cosas de la vida requieren tiempo, cuidado, y una fe inquebrantable en el poder de la vida para abrirse camino, incluso en el suelo más árido. Porque al final, el amor verdadero no reside en un pasado perfecto o en la promesa de un futuro sin nubes, sino en la valentía de construir un presente sobre las ruinas de lo que fue, demostrando que algunas raíces son tan profundas y están tan entrelazadas que ni el tiempo, ni el dolor, ni siquiera la muerte, pueden arrancarlas jamás. Si crees que cada camino, por difícil que sea, merece ser contado y que nunca es tarde para encontrar nuestro lugar en el mundo, por favor comparte este relato. No te olvides de suscribirte para más historias profundas que nos recuerdan la fuerza del espíritu humano. Y si este viaje te ha inspirado, comenta aquí abajo la palabra * por camino *. Gracias por escuchar.